Cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. En las últimas 24 horas, hoy día de la Candelaria, tenemos a mucha gente, a muchas familias, 573 por ser más preciso, con duelo. Les transmitimos nuestro profundo dolor. 573 muertos entre ayer y hoy, 42.181 nuevos contagios. El presidente del CCE, Carlos Salazar, participó hoy en el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Se esperaba que estuviera Bartlett, finalmente no estuvo Manuel Bartlett. El argumento que se esgrimió es que ya había estado en el Parlamento abierto, cosa que es cierta, y por supuesto había fijado su postura. Ahí un funcionario de CFE incluso desafió a Carlos Salazar diciendo: si no son ciertas mis cifras, dimite usted, y si no, dimito yo. Una cosa bastante peculiar, por decirlo menos. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, levanta la mano y dice que su grupo estaría interesado en el proceso de venta de Banamex. Le comento que, bueno, pues hace un momento conversé con la periodista Sabrina Bacal allá en Panamá y me decía que, bueno, pues generó una profunda molestia en Panamá, entre otras cosas porque la canciller Erika Moines es una joven activista muy vinculada al, digamos, las causas feministas, y generó desconcierto que un país tan querido como México, pues de pronto generar este irritante. Por cierto, hoy juegan México-Panamá en un momento más. José Luis Cuevas nos lo cuenta, el pintor nos lo cuenta absolutamente todo. El expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares, calificó como infantil la actitud del López Obrador en la designación de su embajador. Somos un país pequeño, dijo, pero digno y valiente. También entró al quite Jorge Eduardo Ritter, quien fuera canciller de Panamá. Dice: lo que ha hecho el presidente de México debe avergonzar a los mexicanos y avergonzar a su gobierno, porque no son los términos en los que un presidente se refiere a una ministra de Relaciones Exteriores o a un funcionario de cualquier otro gobierno. El Tribunal Electoral rechazó modificar el diseño de la boleta para la consulta de revocación. El presidente pide un traductor. En un momento más se la leo y a ver si usted está de acuerdo. Ciertamente es cuando menos confusa la pregunta. Un juez federal suspendió temporalmente el proceso contra Ildefonso Guajardo. El titular del Ejecutivo confía en lograr un crecimiento de 5% cada año, en lo que falta de su sexenio. No se ha logrado en el primer trienio, pero espera cerrar a tambor batiente. El subgobernador Jonathan Heath dijo que la economía nacional atraviesa por una recesión ligera que podría tocar fondo en el primer trimestre del año. En más información, la Fiscalía Capitalina presentó 2 nuevas solicitudes de extradición contra Andrés Roemer, acusado de acoso sexual. Son 5 recursos ya contra Roemer. 2 elementos de la policía de Guaymas murieron y otros 2 resultaron heridos tras el ataque de un grupo de hombres armados. La Fiscalía General de la República detuvo a Porfirio Javier Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. Lo acusan de tortura y abuso de autoridad. Nezahualcóyotl Cordero, periodista, director de el medio CG Noticias en Cancún, confirmó que fue víctima de un ataque armado anoche. Joe Biden enviará más de 3,000 soldados. Los va a mandar ahora a Polonia, Alemania y Rusia, y ya no directamente. Bueno, Polonia sí es frontera, pero no de manera tan amenazante con Rusia, lo cual va efectivamente moviendo las cosas. Está a mediodía, escuchaba el muy inteligente comentario de Mauricio Mechulam, a quien le mando un abrazo. Estaba platicando con Denis Merker, a quien también le mando un abrazo, y decía que esto había que leerlo efectivamente como un gesto de bajarle una rayita a la tensión, interpretación con la que me quedo. Le comento que a puerta cerrada hoy se celebraron los funerales del obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Descanse en paz. Pausa. En un momento la conversación con Ken Salazar. Bueno, y seguimos con la información. Hoy el presidente pidió un traductor. Bueno, yo creo que tiene un punto el presidente. La manera en que generamos confusión en México con las preguntas, ya no vuelvo a la del año pasado. La de este año es la siguiente. ¿Está de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Opción A o 1, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza.
Dos, que siga en la presidencia de la República. Creo que tiene un punto el jefe del Estado. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la pregunta que en su momento se hizo en el referéndum que es materia diferente, de la salida de Estados Unidos, no United States, United Kingdom, del Reino Unido, de la Unión Europea, y era, ¿debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe dejar la Unión Europea? Y la campaña era Remain or Leave, ¿no? Eran las opciones. Y finalmente tenías una casilla que decía Remain a member, o sea, permanecer como miembro de la Unión Europea o abandonar la Unión Europea. Pero ahí claramente estaban las alternativas. Aquí se revoca o no se revoca. Por tanto, pues tiene razón el presidente, debería hacer una pregunta, en este caso con un sí o un no claramente diferenciado. Pero bueno, habrá, aunque el pueblo, como dice él, es muy sabio, no todo el mundo se va a tomar así el tiempo, decir, pues a esta pregunta le sobran como 2 pisos, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos, deberíamos tener efectivamente pues este tema. ¿Está de acuerdo en que al presidente de México, yo creo que todo el mundo sabe quién es el presidente, o entre paréntesis, Andrés Manuel López Obrador, a quien Dios guarde muchos años, se le revoque el mandato o no? Yo creo que tampoco habría que hacer, ¿no? Habría que pensar en ¿cómo se llama?, en todos los alcances que tiene esto. Pero bueno, el presidente dice que necesita un traductor. Claramente lo que también el presidente quiere, porque aquí nadie se chupa el dedo, es más promoción, ¿no?, para su consulta, porque hoy se quejaba. No, hombre, si la gente no está enterada de esto y además con tales complejidades. No solo no está enterada, ha sido en gran medida una operación del gobierno y de su partido. Ya escuchamos también al secretario de Gobernación instruyendo a los senadores para que vayan a recorrer sus entidades promoviendo la revocación. Pues la gente dice, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Por qué quieren que se vaya el presidente? Tenga en cuenta que el 70% por ahí no sigue la grilla política. Si usted va y les pregunta a quién es Adán Augusto López, te dicen, no lo sé, a lo mejor es un tenista mexicano. La inmensa mayoría no sigue, como usted y yo, el debate nacional. Por tanto, dicen la revocación. ¿De qué hablan? Si tenemos al presidente más popular del mundo, ¿por qué lo quieren revocar los conservadores? No son los conservadores, él mismo está convocando, está promoviendo esto, con lo cual pues, la gente sí está francamente confundida y dirá, no tenemos suficientes problemas, uno de ellos el crecimiento económico, para estar pues dándole vueltas a 18 temas cuya utilidad. Por cierto, veo que quieren quitar productividad de los libros de textos, no me extraña. Pero bueno, no me extiendo en el asunto, ya le leí, por supuesto, la pregunta y lo que hoy dijo el presidente, que esta pregunta requiere un traductor. Bueno, dejo ese tema y regresamos al asunto latinoamericano, que hoy también es noticia. Yo le agradezco mucho a la doctora Guadalupe González, miembro de Comexi, que hoy converse con nosotros. Doctora, bienvenida. Encantada en saludarlos esta noche, querido Leonardo, a ti y a toda la audiencia. Oye, pues aprovecho para preguntarte sobre 2 temas. Aprovecho tu sapiencia y que estás hoy con nosotros. No alcanzo a distinguir cuáles son las nuevas líneas de la política latinoamericana de este gobierno, a juzgar por la alineación de embajadores que nos plantean, ¿no? Hay pues amigas del presidente que van a Quito o a Buenos Aires, hay activistas que van a Caracas y a Managua, se ha hablado de la posibilidad de mover Cuba también, y bueno, pues mandar una escritora a Brasil. No alcanzo a identificar bien si hay una política latinoamericana nueva a partir de esta alineación, Guadalupe. Y bueno, pues está el tema irritante de Panamá, que tengo la impresión que es bastante artificial, pero quería escuchar tu punto de vista sobre ambos temas. Guadalupe. Sí, bueno, mira, una señal muy importante de toda política exterior es precisamente el perfil de las personas que se nombran para posiciones en embajadas, ¿no? A través de estos nombramientos, pues hay la intención de mandar un mensaje a esos países, básicamente, pues cuando se piensa en temas de política exterior, ya sea promover, el comercio, el tema cultural, etcétera. Y lo que vemos en esta alineación a la cual tú te referías
decías muy claramente, pues es muy poca política exterior hacia América Latina y mucho más política interna, desde mi punto de vista. Muchos de estos nombramientos no tienen realmente una lógica de política exterior muy clara, salvo, desde mi punto de vista, que se está quizá percibiendo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Presidencia mexicana un posible cambio de mapa político electoral en América Latina, un movimiento hacia la izquierda, ¿no?, que pudiera simpatizar, ¿no?, más con las posiciones, ¿no?, y las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me resumo diciendo básicamente que lo que vemos acá es sobre todo perfiles políticos, perfiles de lealtades, digamos, o simpatías a la agenda de la actual administración, un desplazamiento de la diplomacia profesional, ¿no? Y por otro lado, pues esta, digamos, como búsqueda de una proyección de lo que sería la 4T a nivel latinoamericano, en la antesala de lo que se piensa que va a haber cambios o movimientos hacia la izquierda, ¿no?, en las nuevas elecciones en América Latina, y que por lo tanto México pudiese tener, ¿no?, mayor ascendencia entre lo que serían un grupo más o menos amplio de gobiernos progresistas para empujar a la mejor, digamos, agendas progresistas, ¿no? Estas agendas de cooperación internacional, de lucha contra la pobreza, ¿no?, el tema de la autosuficiencia en vacunas, etcétera, ¿no? Pero veo más política interna que política exterior y más proyección, digamos, simbólica de la 4T en el exterior que una política, digamos, con objetivos de Estado, pues, por ponerlo en esos términos, ¿no? Pero al mismo tiempo, perdón que te empuje un poquito más por ahí, tampoco le veo lógica, digo, ¿qué va a hacer Jesús Rodríguez combinada con Aiza, que pues entiendo que es el exgobernador de Campeche, es como una especie de pago político, o cómo, digamos, se conjuntan las distintas piezas? Digo, el único ánimo o el único elemento, el factor, el común denominador es que son cercanos a Palacios y por distintas razones, desde personales hasta favores políticos, los hacen. Y además llama mucho la atención, Guadalupe, que los nombramientos, a pesar que es un presidente que ha delegado buena parte de la operación de la política exterior en el canciller, como ningún otro presidente lo había hecho, desde los elementos presenciales hasta la conducción de los G20, incluso la conducción de la reunión de la cumbre de América Latina y el Caribe de Estados que tuvo lugar en septiembre. Pero los nombramientos de embajadores se los reserva a él, con lo cual el instrumento fundamental para hacer política en realidad se lo está arrogando el presidente, que es su derecho, claramente, pero debería, a mi juicio, por responder a una política, Guadalupe. Sí, coincido completamente contigo. En realidad, no hay una política hacia América Latina, no hay una política exterior. De alguna manera, toda esta manera, este desaseo incluso en la forma en la que se dan a conocer los nombramientos, pues de lo que te habla básicamente es de una cierta desprecio o falta de entendimiento, de comprensión de la importancia que tiene la política exterior per se. Se desestima, digamos, desde la presidencia no hay cabal comprensión, ¿sí?, de las implicaciones que tienen estos nombramientos, porque la óptica de estos nombramientos es básicamente la óptica de la política interna, ¿no?, que es lo que yo decía. Para entender estas decisiones de política exterior del gobierno de Manuel López Obrador, hay que ponerse los lentes de la política interna, ¿sí? Y entonces lo que vemos básicamente pues es un desplazamiento de la diplomacia profesional y de la Cancillería, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de Panamá, pues ya tenemos un problema diplomático con Panamá. No solamente, digamos, por cómo se manejó, por el perfil del nombramiento de Salmerón, una persona que tiene acusaciones de acoso sexual, y que finalmente el propio presidente no da marcha atrás, sino que trata de manejarlo, ¿verdad? Él declina, y luego como reacción, y al momento de reaccionar, criticando el hecho de que la canciller panameña no hubiese rechazado
a Salmerón, propone, ¿no?, una nueva a Jesús, ¿no?, como una posibilidad, ¿no?, la nueva candidata, ¿no? Entonces, yo te diría que tanto en la forma como en el fondo, ¿sí?, estas decisiones de política exterior, que son muy importantes, ¿sí?, son erróneas y pueden generar conflictos, y conflictos bilaterales importantes, ¿no? Y en este caso, pues una cosa que no tiene, digamos, más raigambre que eso. Preguntarte, ¿no se nos está pasando la mano en el trato con América Central entre condescendencia y arrogancia? Digo, yo no sé si el presidente se hubiese permitido con otra potencia tener la actitud que tuvo con Panamá, pero tú sabes bien, porque además conoces Latinoamérica perfectamente. A mí me sorprende que buena parte de nuestros compatriotas no conozca bien Centroamérica. El presidente fue una vez a Panamá, pero cuando uno va a Centroamérica, Guadalupe, siente lo que los españoles sienten cuando llegan a México, ¿no? Que te empiezan a reclamar desde la historia, entonces te empiezan a reclamar desde la independencia, Iturbide, y tú dices, oiga, créame que yo no tengo nada que ver con esto, hasta la forma en que se comportan las empresas mexicanas en Centroamérica. Cuando tú llegas a Panamá, tiene una famosa autopista ahí que conecta el aeropuerto que construyó ICA, ¿no? Entonces empiezan a quejar de las tarifas, como aquí nos quejamos de OHL, pero bueno, digamos, cuando uno entiende esa lógica del país más grande que tiene proyección sobre el otro, o una economía más grande que tiene una proyección sobre el otra, yo supongo que deberíamos cuidar también estos movimientos y no movernos tan torpemente, porque finalmente lo que se dio para todo efecto práctico fue el ninguneo de una canciller, Guadalupe. Completamente, y desde digamos, el podio presidencial, ¿no? O sea, no fue una equivocación. Uh-huh. Cuando uno lee, cuando uno escucha lo que dijo el presidente en la mañanera, ¿no?, siendo mexicano, pues se apena, ¿no? Entonces hay que, sí, esto va a tener una reacción fuerte. Hay una digamos, tierra fértil para el antimexicanismo en toda Centroamérica. Yo añadiría a la lista de posibles agravios que en Centroamérica existen hacia México, sobre todo por esta asimetría estructural y de trato, pues el trato a los migrantes, ¿no?, en donde, digamos, y eso permea a nivel social. Las primeras reacciones en la prensa panameña, incluso en los círculos políticos, ¿no?, respecto a las declaraciones del presidente en la mañanera, al criticar, ¿no?, el tema del rechazo del panameño al nombramiento o a la solicitud de beneplácito de... Que es su derecho, ¿no? Digo, a Panamá no hace nada que no sea su derecho, ¿no? No, claro, él tiene absolutamente, él tiene derecho de nombrar a los embajadores. Eso se le da el artículo 89 de la Constitución, fracción tercera, ¿sí? Pero el tema es que también... Y Panamá el derecho a aceptarlos o no, ¿no? Totalmente, pero además aquí hay una mesa, sí, hay una falta de profesionalismo, porque no solamente son las personas, sino los cómo, las formas, ¿sí? Normalmente todo un proceso de nombramiento desde el punto de vista del protocolo diplomático internacional en materia de embajadores, lleva 5 pasos. Primero, la selección de la persona, ¿sí? Después, solicitar el beneplácito por conductos institucionales, y este proceso normalmente no es público. ¿Por qué? Porque uno está pidiendo que reciba, ¿no?, a su embajador, y le tiene que dar el derecho y el espacio a la contraparte, al otro país, ¿no?, pues para considerar si le parece aceptable o no le parece aceptable. Y todo esto corre, ¿no?, por canales diplomáticos relativamente, digamos, confidenciales, ¿no? Desde el momento en el que estas cosas se anuncian, se dicen, ¿no?, en conferencias de prensa unilaterales de parte, ¿no?, del que solicita el beneplácito, pues se genera mucho ruido y se daña la relación, absolutamente. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay una falta de profesionalismo y un manejo muy desaseado, ¿no?, de la política hacia América Latina, que va a tener consecuencias. Porque además no solamente, digamos, genera tensiones, sino que en el momento en el que llegue, vamos a suponer que le dan el beneplácito a Jesús Rodríguez como embajadora, pues ya va a ser, ¿no?, un conducto quemado, ¿sí? Incluso no va a tener la receptividad, no va realmente a poder hacer su trabajo, aunque tuviera el perfil, que tampoco lo tiene, ¿no? Entonces no solamente la forma,
es errónea, sino que el fondo también. Una relación en donde los temas centrales no son culturales, los temas centrales de la relación de México con Canadá son temas duros, seguridad, ¿sí? El tema comercial, de economía, ¿no? Servicios financieros, o sea, realmente es una relación con Centroamérica, porque Panamá además es uno de los centros financieros más importantes, que donde también se juega todo el tema de lavado de dinero. Entonces, no solamente es el de la forma, sino también el fondo. No empata el perfil de esta posible candidata embajadora, que es Jesús Rodríguez, con la realidad de la relación bilateral. Ya. No, y contrasta que, por ejemplo, para Nicaragua, cuando empapelaron ni más ni menos que a un premio Cervantes como Sergio Ramírez, no dijimos nada porque no nos metemos en los asuntos de los otros, y aquí estamos calificando a la ministra, suponiendo que no le avisó a su presidente. Pero bueno, cosas veremos, Guadalupe, muy agradecido contigo. Encantado de saludarte, hasta luego. La doctora Guadalupe González, académica del Colmex y miembro de Comex, y en esa calidad nos ha acompañado el día de hoy analizando esta situación. En un momento más iremos a ver cómo están los preparativos. A las 9 de la noche juegan, además, para más INRI, México-Panamá. Saludo ahora a la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Con el gusto de siempre los saludo. Esta vez para hablarles un poquito sobre la inmunidad post-Omicron y qué tenemos ahorita de conocimiento respecto a cuánto tiempo nos mantiene ciertamente protegidos el haber estado infectados por esta variante. Resulta que en Japón están estudiando justamente la inmunidad que deja esta infección, porque en relación sobre todo a la vacunación, pues se hace una respuesta a la inmunidad mucho más fuerte, y aparentemente es eso a lo que le están apostando estos investigadores, quienes pues dicen que el tiempo en el que uno se infecta después de haber recibido un esquema de 2 dosis y después en el que puede recibir el boost o el refuerzo, la tercera dosis, pues tiene mucho que ver con la protección que nos va a dejar postinfección. ¿Cuánto tiempo podemos mantenernos hasta ahorita con las variantes circulantes inmunizados, ¿no? Ya sea por inmunidad natural o por vacuna? Resulta que ellos hicieron un estudio en donde la gente que se infectó por una variante que no fuera Omicron hacia finales de 2021 tiene muchísima más protección ante Omicron si después se ponen el refuerzo. Esto quiere decir que si se vacunaron antes de haber sido infectados por una variante alfa o delta, tienen cierto tiempo mayor de protección previo a que se puedan sentir un poco más expuestos a Omicron. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente... A ver, ayúdame a entender. Si te vacunaste antes de que salieran Delta... A ver, repítemelo, por favor. Sí, si te vacunaste antes de que llegara Omicron, ¿ok? Y después te infectaste antes de que llegara Omicron. O sea, te infectaste con alguna de las variantes alfa o delta. Y ya estabas inmunizado previamente o sea, ya tenías una vacuna completa, pero esto ocurrió hacia finales de 2021. Ciertamente ahorita con la ola de Omicron es muy probable que no te infectes. ¿Por qué? Porque tienes una ventana inmunológica que todavía está vigente, una parte por tu inmunización, por la vacuna, y otra parte porque estuviste infectado. Tus niveles de anticuerpos neutralizantes te siguen protegiendo contra Omicron. Ahora, ¿qué va a pasar o qué pasaría si esto se extiende un poco más ante Omicron? Porque en Japón, por ejemplo, donde se llevó a cabo el estudio, pues todavía no tienen grandes casos de Omicron, pero eventualmente va a llegar y va a suceder esto un poco más. Entonces, ¿a qué le tiran estos investigadores? ¿Cuál es el tiempo ideal para poner una dosis de refuerzo después de que ya te infectaste con Omicron para lograr una inmunidad mucho más extensa? Esto se basa básicamente en un estudio y también en un hallazgo de la memoria que queda en las células inmunológicas, y que ante la exposición a una nueva variante
puedan generar una respuesta inclusive potencializada de protección ante la enfermedad. Entonces, esto todavía no está totalmente descrito, pero surge todo, sobre todo, porque no sabemos bien. Ahorita hay mucha gente que está preguntando, doctores, ¿cuándo nos podemos poner la dosis de refuerzo si me acabo de infectar? ¿Es correcto que la pongas inmediatamente después de haber salido de la infección o hay que esperarnos estos 90 días? Y la respuesta es que todavía no tenemos certeza de cuándo es el momento ideal para ponerse la dosis de refuerzo después de haber salido de una infección. Lo que sí es que no tiene que ser inmediatamente, no urge, porque la respuesta inmunológica que tienes y la protección que te otorga la infección inmediatamente, por lo menos en 30, 60 días hasta 90 días, es bastante buena. Sí hay que buscar la dosis de refuerzo, pero no inmediatamente después de la infección. Lo pueden hacer inmediatamente, pero aparentemente con la evidencia que estamos viendo ahorita en otros países, es que es mejor esperar un poquito, unos meses, de 1 a 3 meses, a ponerse el refuerzo en la tercera dosis ante Omicron. Y recordemos que en marzo y abril Pfizer anuncia que ya viene el refuerzo específico para Omicron. Vamos a ver también cómo nos va con eso, Leonardo, porque pues parece que vamos a tener este tipo de refuerzos en los próximos meses. Muy bien. Pues, doctora, muy agradecido contigo por tu comentario. Que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente la doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y bueno, vamos ahora nuevamente a tratar las relaciones México-Panamá, pero ahora futbolísticas. José Luis Cuevas, pintor, te saludo. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches, saludos. Así es, ya estamos aquí en el Estadio Azteca, donde en aproximadamente media hora arrancará el partido entre México y Panamá, un partido clave para la selección mexicana, ya que solamente un punto lo separa del equipo panameño. Ya ha ganado Estados Unidos su partido 3-0 a Honduras, y bueno, el otro partido, el equipo de Costa Rica le ha ganado 1-0 a Jamaica. Con esto, México está más que obligado a ganar para dejar en claro que quiere calificar de forma directa al Mundial. De no ser así, se estaría complicando y se estaría metiendo en un problema real para calificar de forma directa al Mundial. Quedarán después de este partido 3 ante la selección de Estados Unidos en marzo, después estarán enfrentando a la selección de El Salvador y cerrarán con Honduras en San Pedro Sula. Estas dos últimas selecciones ya eliminadas, pero no por ello serán desde luego un cheque al portador. En cuanto a la alineación, el equipo mexicano, como lo hemos venido confirmando durante la tarde, va a jugar con un 4-3-3, Guillermo Ochoa en la portería, Gerardo Arteaga como lateral por izquierda, César Montes estará en la central apoyando a Néstor Araujo, y por derecha estará jugando Julio César El Cata Domínguez. En medio campo, Héctor Herrera, Andrés Guardado y Carlos Rodríguez, y adelante Alexis Vega, Irving Lozano y Raúl Jiménez. Así, el equipo de Gerardo Martino estará enfrentando este partido en una noche fría en el Coloso de Santa Úrsula ante 2,000 espectadores, que serán un grupo de control de la Federación Mexicana de Fútbol, que se han registrado previamente para evitar este grito homofóbico y discriminatorio que la FIFA ha castigado, doctor. 2,000 personas. 2,000 personas, así es. En marzo se espera que puedan tener 30, 40,000 espectadores, si todo va bien con el tema de la pandemia y con el tema del control para evitar el grito homofóbico. Lo que se busca con esto es tratar de tener a la gente detectada en cada uno de sus asientos para, en dado caso, si se llega a gritar, sacarlo del estadio e inhabilitarlo a un partido de selección por 5 años. Ese es el protocolo con el que la federación trata de erradicar este grito homofóbico y discriminatorio con estos partidos que han sido de ensayo en ese sentido y de vida pura para la selección mexicana de cara al Mundial de Qatar. Somos más tercos que una mula, Dios mío. Es decir, ya nos dijeron que eso causa problemas, pues vuelven a gritar. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Tu pronóstico para el día de hoy. Yo creo que México gana, se impone por 2 goles, no sé, 2-0, 3-1, pero me parece que México hoy gana el partido y se acerca al Mundial, pero el juego importante siempre será el que te indique que ya estás en la Copa del Mundo, y si gana hoy, no lo estará ratificando, será quizá ante Estados Unidos en marzo próximo.
¿Ya? Decían en broma en las redes sociales, la única revocación de mandato que se debería estar discutiendo ahora es la de Martino, pero bueno, ese es otro tema que no te compete a ti, igual que hoy también el tema México-Panamá ha tenido otro colorido. Tú que eres pintor entiendes muy bien las variaciones de la paleta. Te mando un abrazo. Abrazo, doctor, buenas noches. Por cierto, recuerdo siempre con cariño y simpatía al gran José Luis Cuevas. Bueno, pues un hombre versátil, creativo, polémico, arrojado. Lo recuerdo siempre con enorme simpatía y afecto. Después de la pausa, le voy a presentar la conversación que esta mañana tuve con el embajador Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos. ¿Me permite que hagamos una pausa? Regresamos. Pues adelante. Gracias, muy buenas noches. En efecto, respecto a esta una de las tres prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador. En materia legislativa, hoy fíjate, Leonardo, que se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien estuvo acompañada del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Justamente, Leonardo, el tema principal que se abordó en esta reunión de la Junta de Coordinación Política es esta reforma que en breve estará enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador, para justamente, como tú lo señalabas, Leonardo, la Guardia Nacional pase a incorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional. Al término de este encuentro privado, Leonardo, que tuvo una duración de poco más de una hora, el líder de los morenistas, Ricardo Monreal, dio a conocer que la secretaria de Seguridad les informó que hasta este momento todavía no se define a cuál de las cámaras del Congreso de la Unión el jefe del Ejecutivo enviará esta reforma constitucional, Leonardo, por lo cual se necesita de la mayoría calificada, es decir, el mayor número de votos para poder sacarla adelante. Lo que sí adelanta Ricardo Monreal es que en breve estará ya lista esta iniciativa. Dio a conocer que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, le están dando los últimos detalles a esta reforma que va a proponer el jefe del Ejecutivo mexicano. Así lo comentó el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Comentó que están ya por concluir el proyecto, que una vez sometido al presidente nos lo enviarán o a la Cámara de Diputados, según decida el presidente, pero que la intención es la que ha comentado el presidente, que la Guardia Nacional pueda ser incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional. El general Rodríguez Bucio hizo un informe sobre lo que ha acontecido en la Guardia Nacional el último año y también comentó, obviamente, que la iniciativa presidencial es una decisión del Ejecutivo Federal que ellos avalan y respetan. No tenemos la iniciativa, no se ha enviado y estamos a la espera, aunque creo que la prioridad ahorita es la reforma eléctrica que está ya en proceso de discusión en la Cámara de Diputados. Ahí, Leonardo, pues las palabras del coordinador Ricardo Monreal, quien también afirma que una vez que esta iniciativa sea presentada, pues se va a empezar el cabildeo con el resto de las fuerzas políticas. Justamente, Leonardo, por esto que ya comentábamos, se necesita de la mayoría calificada, es decir, a Morena y a sus aliados políticos, pues no les alcanzan los votos, por lo menos aquí en el Senado de la República, para aprobar esta iniciativa con la cual se pretende fortalecer a este nuevo organismo encargado de la seguridad en nuestro país. Por su parte, los grupos parlamentarios de oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en este llamado bloque de contención, pues han cerrado filas, Leonardo, y aunque escucharon de manera muy atenta y respetuosa, así nos dijeron a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ellos insisten en que esta iniciativa simple y sencillamente no va a pasar, porque atenta contra el espíritu que fue creada de inicio de la Guardia Nacional de tener un mando civil, aunque sí se aprobó que fuera capacitada como un cuerpo militar. El mando civil, dicen los opositores, se debe de mantener. Están en contra de que se lleve a cabo pues esta reforma. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, Leonardo. Tal y como lo decía el propio Ricardo Monreal, pues va a empezar los cabildeos con las fuerzas políticas de oposición que simple y sencillamente de entrada hoy no quieren que se lleve a cabo esta reforma.
reforma. Leonardo, por el momento reporte con las imágenes de Uriel Rivas. Saludos, Israel Aldave. Y bueno, pues ahora le presento la conversación que tuve con el embajador Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México. Y hoy tenemos la fortuna de amanecer con el embajador Salazar. Hemos venido a su residencia. Embajador, gracias por recibirnos. Muchas gracias, Leonardo, a ti, a TV Azteca, a todos los que están escuchándonos esta mañana. Muchas gracias. Cuéntenos una cosa, llegamos los dos países a los 200 años de relaciones. ¿Cómo calificaría de manera general las relaciones entre el gobierno del presidente Biden y el gobierno del presidente López Obrador? Embajador. Va todo muy bien. Estamos en una era nueva, en la seguridad, ya 200 años, una relación a veces buena, a veces mala. Ahora con el marco que tenemos la posibilidad de tener una relación donde tenemos éxito contra la violencia y levantando la seguridad de ambos países, de los Estados Unidos y de México. Hay partes de la relación, embajador Salazar, que están muy institucionalizadas. Pienso, por ejemplo, en el TEMEC, pienso en el diálogo económico de alto nivel, que por cierto en su momento presidió también el presidente Biden, que van o tienen su propio camino. En seguridad hemos tenido variaciones importantes en los últimos años. Este nuevo entendimiento, ¿qué tiene como objetivo fundamental? ¿Qué lo hace diferente a los entendimientos previos que hemos tenido entre los dos países? Siempre hemos tenido relación, ¿no?, en los tiempos modernos entre los Estados Unidos y México contra la violencia, las drogas, el crimen, pero nunca se había tenido el entendimiento que los problemas de violencia son problemas de los ambos países. Y lo que se tiene que hacer es que los Estados Unidos y México tienen que trabajar juntos para asegurar éxito contra la criminalidad. Y eso está pasando ahora por la primera vez, bajo el liderazgo del presidente Biden y la dirección de él, y con la relación que tiene buena con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay variaciones respecto a modelos anteriores como Mérida o el grupo de contacto de alto nivel que tuvo efectivamente presencia el siglo pasado. ¿Cuáles serían los elementos más novedosos de este nuevo enfoque? Veo que ponen un gran énfasis, por ejemplo, en salud pública, se reconoce el tema también de la trata de personas. ¿Cuáles diría, embajador Salazar, que son los temas más novedosos de este nuevo entendimiento? Bueno, pues la trata de personas es una cosa grande para los dos países, ¿no? Y aquí con los traficantes que hacen tanto daño con los migrantes y con otras personas aquí en México y también en los Estados Unidos, estamos bien enfocados, el gobierno de nosotros y el gobierno mexicano, a ver en qué manera podemos quebrar esas cadenas de criminalidad. En la cosa de las armas vienen de muchos lugares, pero muchísimas de los Estados Unidos. Nos estamos uniendo para asegurar que esos criminales que están trayendo las armas aquí a México ya se van a parar, ¿no? Tenemos unos casos recientes, tenemos más casos que ya vienen, para decirle a esos criminales que si van a hacer estos crímenes con las armas, van a pagar en las prisiones de México, en las prisiones de los Estados Unidos. Veían en los objetivos que se plantea el entendimiento que hay un énfasis también particular en el tema del los ciberdelitos y el tema del dinero, ¿no? Una buena parte de la lógica es combatir a las organizaciones criminales en el ámbito del dinero, embajador. Sí, lo sabemos que si sabemos dónde está el dinero, podemos hallar los criminales, ¿no? Y por eso un enfoque grande de los Estados Unidos y el gobierno de México, viendo dónde va el dinero para poder identificar y traer a estas personas, a estas criminales a la justicia. El día de ayer que se presentó el entendimiento, eché en falta la presencia del Departamento del Tesoro y Hacienda, que entiendo que a través de la UIF ha habido un trabajo muy intenso entre los dos países. ¿La idea es que trabajen todas las dependencias o la idea es que haya una institución que centralice la cooperación en materia de seguridad, embajador? Pues con las agencias Hacienda, también con la agencia de Treasury Secretary en los Estados Unidos, aduanas, todos estamos trabajando juntos, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos la reunión con el presidente López Obrador, llegaron de los Estados Unidos el diputado de la tesorería de los Estados Unidos, por esa razón, porque tenemos que seguir el dinero.
Porque gran parte del enfoque está ahí. Sigue siendo un tema, digamos, importante para los dos países, no solamente desmantelar a las organizaciones criminales, sino detener y extraditar eventualmente a los capos, a los líderes de las organizaciones, embajador. Sí, y en eso lo vamos muy bien, ¿no? Por ejemplo, sé que hay casos que hay donde los criminales están llegando, lo estamos mandando aquí a México, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, en los últimos 3 años ha habido arriba de 300 personas que los hemos hallado en los Estados Unidos y los hemos mandado para México para que aquí paguen la pena de la ley, ¿no? Y viceversa. Y viceversa, estamos también llevando a personas criminales que están aquí en México, que hicieron un crimen en los Estados Unidos o un crimen transnacional, y los estamos llevando a los Estados Unidos para que allá tengan la justicia. El enfoque de este nuevo entendimiento piensa mucho en la zona fronteriza. Hay mucha gente, embajador, que tiene los dos pasaportes, ¿no? O que vive en un lado y otro y puede delinquir en un lado y otro. ¿Cómo reducir la impunidad y de qué manera van a cooperar los dos países para que toda esa zona quede mejor protegida? Pues mira, la frontera entre México y los Estados Unidos es de 2,000 millas, ¿no? Muchos kilómetros, 3,000 kilómetros, ¿no? Y tenemos un programa para levantar la infraestructura ahí entre México y los Estados Unidos que va a ser grande, pero en eso viene la tecnología, en eso viene la manera en que podemos ayudar a detectar cuando están pasando armas para acá o drogas para el norte o como sea, ¿no? Sean los perros, que estamos nosotros apoyando al gobierno mexicano con perros, o otros métodos de detectar el comercio ilegal o lo que están haciendo con humanos ilegalmente, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer, pero se me parece que lo llevamos bien. Dígame una cosa, este entendimiento que tiene pues, muchas metas, muchos objetivos, es muy amplio, decíamos desde salud pública hasta asuntos de extradiciones, ¿va a tener un financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos específico o cada país va a hacer su parte, embajador Salazar? Pues cada país está haciendo su parte, ¿no? Pero nosotros, en la parte de los Estados Unidos, sí, una inversión grande en asegurar que lo que estamos diciendo se va a hacer, ¿no? Pero lo que pasaba antes es que no había mucha coordinación entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. Ahora lo estamos haciendo juntos, ¿no? En todos los lugares de la seguridad. Y por eso tengo yo confianza que vamos a ver en los meses adelante, pero creo que vamos a tener éxito. ¿Tiene idea del monto que va a invertir Estados Unidos en este esfuerzo? ¿La cantidad de dinero? Es muchísimo, ¿no? Son unas cantidades grandes, pero siempre respetando la soberanía de México, ¿no? Porque lo hacemos nomás si México dice sí, en esta manera podemos trabajar juntos, ¿no? Como pero no, socios que trabajan. Sí, no lo vamos a hacer y no vamos a tener sorpresas como pasaba en lo de antes, ¿no? Y esa es una de las realidades, una de las cosas muy diferentes, ¿no? Yeah. Que es, por supuesto, el nuevo toque. Preguntarle, embajador, si le cuenta usted al auditorio que nos ve en todo el país, el modo de relación que van a tener los dos gobiernos para aterrizar el tema de seguridad. En el pasado ha habido disputas más o menos interesantes sobre si conviene descentralizar la cooperación, que la DEA se relacione con su contraparte o el Tesoro con la UIF, o va a ser centralizada la planeación. En México, incluso, usted lo sabe, se formuló aquella idea de la ventanilla única, de que hubiese solo un secretario que atendía a todas las agencias de seguridad. ¿Cómo están pensando esa dinámica cotidiana de la relación entre los dos países? Primeramente, en la parte de los Estados Unidos, yo soy el embajador, yo estoy encargado. Usted es la cabeza. Y yo, no importa si es la DEA o el ATF o lo que sea, a mí me tienen que dar la palabra, que no va a haber sorpresas, que van a trabajar junto con el gobierno mexicano y eso va a pasar. No vamos a tener las cosas que pasaron en el pasado que hicieron tanto problema entre México y los Estados Unidos. Y también quiero decir eso, que por los últimos 5 años no había ningún diálogo. Pues ¿cómo se van a resolver estos problemas si los presidentes de las naciones no están hablando de esas cosas que son tan importantes? Ahora, porque el presidente Biden y el presidente López Obrador han dado la dirección que vamos a trabajar conjunto, eso está pasando, ¿no?
Entonces, los errores, y son errores grandes que han pasado en el pasado, ojalá no vayan a pasar en el futuro. Qué tema más interesante, embajador. ¿Han pensado en que haya métricas, o sea, digamos, entregables de tal manera que la sociedad civil, medios, todos los que estamos interesados en estos temas, veamos cómo evoluciona el entendimiento entre los dos países? Sí, y es parte de lo que estamos hablando en los equipos de los Estados Unidos y México, que debemos de levantar los éxitos que estamos teniendo, porque tenemos muchísimos éxitos, casos y otras cosas donde estamos persiguiendo y teniendo éxito contra los carteles, contra el crimen organizado, y en eso tenemos que nosotros hacer mejor trabajo para poder los medios de ustedes, como Azteca aquí, de dejarle saber al pueblo qué es lo que estamos haciendo conjunto. Y eso lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, sabemos también, al final se sabe, ¿hay menos homicidios o no? Claro. Okay, todo eso se puede marcar. Por eso sí. O delincuentes detenidos. ¿Ese es un indicador importante, capos detenidos y extraditados? Sí, porque enseña si estamos trabajando bien, ¿no? Sabemos qué son los números ahora. Vamos a ver cómo vamos un año de ahora. Es un plan muy ambicioso que tiene 100 y pico, ¿no?, de líneas generales. Será interesante ver cuál es el papel que juega la cooperación. Vi que estaba también el responsable de USAID en este tema. ¿Cómo se facilita a través de la cooperación toda esta estrategia, embajador? Pues trabajamos muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, una agencia, ¿no?, el USAID o la INL, tenemos muchos proyectos y lo que estamos haciendo nosotros es trabajando con el gobierno mexicano para saber dónde nos enfocamos con los recursos que tenemos nosotros para tener más éxito. Y el gobierno mexicano tiene claro cuál es el papel de la USAID en México, ¿no?, en este caso de la seguridad. Sí, en eso, pues si hay algún problema ahí, pues me llaman a mí y yo voy a ver si puedo hacer algo para componerlo. Muy interesante todo lo que me cuenta. Finalmente, embajador, agradeciéndole por supuesto su tiempo, me encantaría que le contara al auditorio qué tienen pensado para estos 200 años, además por supuesto de cooperar en materia de seguridad. Ya hablábamos de los temas económicos. México pues está muy agradecido con Estados Unidos por toda la ayuda que nos han dado en materia de vacunación, pero pensamos hacer como una gran fiesta de cumpleaños por los 200 años. ¿Qué han pensado los dos gobiernos? Pues mira, lo estamos pensando, ¿no?, de los presidentes, de las agencias, del secretario Tony Blinken, que este es un año muy especial entre las dos naciones, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo muchísimas cosas por el año, llegando entonces al Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, donde vamos a hacer una muy propia celebración. Mira, el día 12. Y tenemos, mientras tanto, también una Cumbre de las Américas, ¿no?, que tendrá lugar en Los Ángeles. Cumbre de las Américas grande, ¿no?, porque va a ser en Los Ángeles, una ciudad donde hay más mexicanos americanos, yo creo, que en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, ¿no? Y parte de la celebración es que, pues, hay, yo creo, 40 millones y más de mexicanos americanos en los Estados Unidos. Ellos van a ser parte de la celebración, y no nomás ellos. Porque esto no es nomás del mexicano o el mexicano-americano, es de todos los pueblos, del pueblo mexicano en total, del pueblo de los Estados Unidos en total. Muy bien, pues embajador, le agradezco muchísimo el tiempo que nos haya recibido esta mañana. Pues muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, pues esta es la conversación. Yo creo que hay muchos elementos interesantes que habrá que analizar con más detalle, pero bueno, de momento se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco muchísimo su compañía, le pido que se cuide mucho y que sea rabiosamente feliz.